Muy bien, vamos a comenzar con la exposición de tejido óseo. Es una exposición muy sencilla. Muy bien. Tejido óseo. El tejido óseo se caracteriza por su matriz extracelular mineralizada. Muy bien, esta matriz extracelular mineralizada es la que le da la dureza. También provee sostén y protección. Estas son las funciones que tiene. Y estas funciones nos permiten tener la capacidad del movimiento. Sirve de depósito de fósforo y calcio. Algunos minerales que tiene el hueso, en este caso es la matriz extracelular la que los tiene, es el fósforo y el calcio precisamente. Y al decir que sirve como depósito nos referimos a que si en algún momento, por tener alguna mala alimentación, no consumimos el suficiente calcio, por ejemplo, los huesos van a, a dar ese calcio y llevarlo a la sangre para su uso. Por eso es un depósito de fósforo y calcio. Posee elasticidad. Viéndolo desde el lado arquitectónico, podemos decir que esta función es muy, o esta característica es muy útil debido a que si no tuviera elasticidad el hueso se rompería muy fácil. No sé, pongamos el ejemplo de una piedra dura de cemento. Al momento de lanzar la piedra de cemento al piso, inmediatamente se va a romper o se va, o se va a fragmentar. En cambio, si la piedra tiene cierta elasticidad, pues va a tener mayor resistencia. O pongamos otro ejemplo, por ejemplo, un edificio de 100 pisos. Tú te encuentras en el piso 76 y a esa altura notas como el viento tiene la capacidad de mover ligeramente el edificio. Esto debido a la elasticidad que posee, y por esta elasticidad el edificio no se rompe y tiene mayor resistencia. Por eso es muy importante la elasticidad en los huesos. Ya habíamos mencionado que provee movimiento y es un almacén de grasas de reserva. Más adelante vamos a ver esto de las grasas de reserva. Bueno, ¿qué es el hueso? El hueso es un órgano duro y resistente, y este hueso es parte del sistema esquelético. Las células que lo conforman son las células osteoprogenitoras, células que derivan de otra célula madre mesenquimática. Es decir, de esta célula madre mesenquimática deriva la célula osteoprogenitora, que a su vez la osteoprogenitora va a ser diferenciada, es decir, se va a convertir en un osteoblasto, y el osteoblasto secreta la matriz ósea y conserva la capacidad de dividirse, es decir, conserva la capacidad de hacer mitosis. Estos serían los osteoblastos, que estarán secretando la matriz que forma el hueso, la matriz extracelular. Y al momento que los huesos, que los osteoblastos ya secretaron la matriz extracelular y están completamente rodeados, entonces se les llama osteocitos. Estos, recapitulemos un poco, de la célula madre mesenquimática se diferencia la célula osteoprogenitora, y de esta un osteoblasto. Al momento que el osteoblasto secreta la matriz y se rodea de ella, se convierte en osteocito. ¿Ok? ¿Y cuál es la función del osteocito? Es la mecanotransducción. Esto significa que nos permite o nos brinda una mayor capacidad de resistencia. Así puede ser de comprensión, de comprimir el hueso, o algún golpe que nos demos, una caída. Gracias a estas células y a la mecanotransducción que poseen, pues nos van a ayudar. Y el osteoclasto. Clasto significa destrucción. Si nos vamos a la historia, antes existía un aparato llamado craneoclasto. El craneoclasto servía para destruir el cráneo de las personas, pero no era como un instrumento de tortura, sino como cuando una señorita antes estaba embarazada,
y el bebé no podía salir porque era un parto natural, antes no existían las cesáreas, no podía salir, entonces los médicos de antes lo que hacían era destruir el cráneo del bebé con el cranioclasto, ¿ok? Eh, pues precisamente esto es osteoclasto, una célula del tejido óseo que destruye el hueso. Y bueno, aquí podemos ver que de una célula madre se crea el osteoclasto inactivo, pero el que nos interesa es el osteoclasto activo. Y al momento de estar eh, destruyendo parte del hueso, se crea una laguna llamada laguna de Howship. Y bueno, otra característica importante que tienen los osteoclastos es que son un poco más grandes y son multinucleados, es decir, que tienen varios núcleos. Si ustedes ven una célula grande con varios núcleos, pueden decir esto es un osteoclasto. Y aparte, que si esa célula se encuentra dentro de una laguna de Howship, o una laguna que vean ustedes como un espacio blanco, entonces van a saber que es un osteoclasto y así van a poder diferenciarlo. Aparte los osteocitos son más pequeños y son casi, eh, bueno, casi no se pueden diferenciar. Y bueno, se dice que pueden tener hasta 150 núcleos y tiene una notable eosinofilia. ¿Ok? También tenemos las células de revestimiento óseo, que no son más que otros osteoclastos, pero que no están activos, vaya. Que no se está remodelando el tejido óseo, entonces ellos nada más están ahí de revestimiento óseo. La clasificación del hueso, o del tejido óseo, mejor dicho, se divide en laminillar y no laminillar. Al momento de decir laminilla, nos referimos, por ejemplo, o nos podemos imaginar o comparar a hojas de máquina. Son laminillas, ¿ok? El laminillar se va a encontrar en el hueso maduro y el no laminillar en el hueso inmaduro o embrionario. A su vez, el laminillar se divide en compacto y en esponjoso. El hueso compacto es toda esta parte que se ve aquí. Ese es el hueso compacto. Y el hueso esponjoso es este que se ve aquí. Y que incluso podríamos compararlo con, no lo sé, con digamos pues sí, una esponja, precisamente, con la que lavan los trastes. Por eso se le llama esponjoso, supongo. Y bueno, aquí se puede encontrar la médula ósea. Y la médula ósea se divide en amarilla y en roja. La médula ósea roja es la que se encarga de la hematopoiesis, es decir, de la creación de nuevas células sanguíneas, que ya serían los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, mientras que la médula ósea amarilla se encarga de almacén de grasas. Por eso teníamos y mencionamos anteriormente que los huesos servían de almacén de grasas. Muy bien. Aquí tenemos algunas diferencias que tenemos en un hueso inmaduro. El hueso inmaduro sería este que tenemos aquí. Y el hueso maduro sería este. Es muy fácil de identificar. Dice, el hueso inmaduro no presenta aspecto laminillar. Aquí observamos y no hay laminillas como aquí. ¿Ok? Por eso se le denomina no laminillar. Y relativamente tiene más células, aquí hay más células que en el maduro. Y las células que tiene están al azar. No tienen un orden como el maduro. Y ok, el hueso maduro tiene un sistema de Haber, este es el sistema de Haber, todo esto. Y también a este se le conoce como ostión o también osteona. Son laminillas concéntricas. Esto es un osteón, una ostiona o un sistema de Haber. ¿Ok? Y bueno, son laminillas concéntricas de matriz ósea alrededor de un conducto llamado conducto de Haber. Es decir, este es el sistema de Haber y en el centro vamos a tener un hueco aquí. Ese hueco será el conducto de Haber. Mediante el conducto de Haber van a pasar van a pasar venas y arterias por ahí. Y bueno, en este caso tenemos un osteoclasto, es una célula grande. Y tiene, ahí podemos observar en esta representación que tiene varios núcleos.
Y bueno, lo importante ahora es que conozcamos el ostión, que es esto. Aquí hay otro ostión, aquí hay otro abajo. Bueno, y en el centro está el conducto de Havers. También se dice que tiene laminillas concéntricas antiguas, que reciben el nombre de laminillas intersticiales. Serían, por ejemplo, estas que están aquí en medio. Esas no forman un círculo como en el ostión, ¿ok? No forman unas laminillas concéntricas. Se les llama intersticiales, perdón. Y estas, ¿por qué existen? Porque con puros círculos, con puros ostiones, no podemos formar o no podemos darle la forma al hueso. Entonces, por eso existen estas laminillas intersticiales, perdón. Y bueno, también posee laminillas circunferenciales y posee otros conductos llamados conductos de Volkmann. Para que se nos haga más sencillo observarlo, aquí tenemos otra representación. Esta sería una ostiona, un ostión o un sistema de Havers, y en el centro, con las venas y arterias, está el, el conducto de Havers. Y el conducto de Volkmann es el que conecta un ostión con otro ostión. Este es el conducto de Volkmann, ¿ok? Estas cositas negras que se ven aquí, estos son los osteocitos. Y bueno, aquí podemos ver que son laminillas concéntricas, ¿ok? Y aquí otras laminillas intersticiales para poder darle la forma al hueso. Y estas laminillas circunferenciales externas, ¿ok? Y bueno, ahora sí viene lo chido, osificación. ¿Qué es la osificación? Es el proceso de creación de nuevo material óseo por las células llamadas osteoblastos. El sinónimo es de formación de tejido óseo. Al momento de decir osificación, vamos a pensar inmediatamente en formación del tejido óseo. Por ejemplo, aquí podemos observar un osteoclasto que está destruyendo el tejido óseo. ¿Por qué lo destruye? ¿Por qué existen los osteoclastos? Porque si no existieran, el hueso crecería demasiado y perdería la forma y en algún punto pues nos haría mal. Nos estaría dañando desde dentro, nos mataría desde dentro. Y bueno, por eso ellos regulan la cantidad de hueso que existe. Y los osteoblastos que están de este lado están formando tejido óseo nuevo. Existen dos tipos de osificación. La primera es la directa o intermembranosa. Básicamente es de una placa de mesenquima a hueso. Así, rápido y sencillo. Eso es la directa o intermembranosa. Tenemos mesenquima y se convierte a hueso. Claro, las células madre del mesenquimáticas se convierten en osteoblastos. Estos osteoblastos empiezan a producir mucha matriz ósea y al momento de rodearse de la matriz ósea, pues vaya, ya son condrocitos, perdón, condrocitos no, olviden esa parte, son osteocitos y entonces eh, ya se formó el hueso directamente de la célula mesenquimática, se convierte en osteoblasto, el osteoblasto crea la matriz y ya es hueso, ¿ok? Y los principales lugares que ocurren esta osificación directa o intermembranosa es en el cráneo, la cara, las clavículas y el maxilar inferior. Pero si nos ponemos a razonar, ¿por qué en estos lugares? Muy bien, pues la naturaleza, Dios o en lo que tú gustes creer, pensó, ¿qué es lo más importante de un bebé? Y dijo, el cerebro. Entonces se puso a pensar en cómo proteger el cerebro ya después de que nazca. Entonces dijo, no, pues yo tengo que tener hueso rápido, rápido. Entonces creó la forma directa. Si se fijan, tiene relación porque tiene cara, cráneo, clavículas y maxilar inferior. Las clavículas nos sirven para sostener las extremidades cuando somos bebés. El maxilar inferior, que está, este nos ayuda a mamar del pecho de nuestra madre cuando recién nacemos.
Entonces, por eso es importante, y por eso también ocurrió de forma directa, para alimentarnos, ¿ok? Pero entonces, cuando estamos dentro de nuestra madre, ya tenemos el hueso del cráneo, los huesos del cráneo ya están formados. ¿Y cómo es que nuestra cabezota sale por la vagina? Esto ocurre mediante, o más bien dicho, gracias a las fontanelas. Las fontanelas ya sabemos que son las divisiones que tiene el cráneo. Al momento de salir, el cráneo se amolda, tiene cierta elasticidad un poquito, que se amolda para poder salir. Y el hueso, todos los demás huesos aún no son huesos, es cartílago nada más. Es solamente cartílago, todas las extremidades y las costillas, todo es cartílago. ¿Ok? Y es por eso que salimos. Eh, Imagínense que solamente existiera la forma directa, y cuando aún no nacemos, ya somos todos de hueso, entonces nuestro cuerpo jamás va a salir por ahí. ¿Me explico? Por eso existen estas dos tipos de osificación, porque la naturaleza fue demasiado lista en hacernos. Y bueno, también si han escuchado la ley de Haeckel, o la ley de la biogenética fundamental, dice que mediante, bueno, en los 9 meses de embarazo, nosotros pasamos por todas las etapas de la evolución, desde que somos unicelulares, es decir, en el óvulo, en ese caso se compara con una ameba, vamos pasando por toda esa evolución, incluso pasamos como a las 3 semanas de gestación, si no mal recuerdo, 3 o 6 semanas, tenemos todo nuestro esqueleto de cartílago, y entonces se dice que es la etapa de que somos como tiburones, porque el tiburón tiene todo su esqueleto de cartílago. Entonces pasamos por todas esas etapas de la evolución, son como 40.000 años de evolución en 9 meses. Esa es la ley fundamental de la biogenética de Haeckel. Bueno, ya retomando el tema, el siguiente punto de osificación, el siguiente tipo, es la indirecta o endocondral. La directa se le llama así porque precisamente de una célula mesenquimática se convierte a tejido óseo directamente. Y la indirecta ocurre cuando de tejido óseo pasa de células mesenquimáticas pasan a tejido cartilaginoso, y del tejido cartilaginoso al tejido óseo. Debemos tener en cuenta para entender esta parte de osificación, la indirecta o endocondral, que los condrocitos producen fosfatasa alcalina, causando la precipitación del calcio. Fosfatasa alcalina es la clave para entender esto. Ok, en la indirecta o endocondral, primero, cuando vemos un corte histológico como este, debemos de identificar el cartílago. Ok, ok, primero tenemos que identificar el cartílago. Ok, después de que identificamos el cartílago, tenemos que los condrocitos proliferan. Aquí tenemos una zona de proliferación. Al momento de decir proliferan, significa que se multiplican mediante la meiosis, ¿ok? Perdón, la mitosis. Mediante la mitosis se multiplican, es decir, proliferan. ¿Y por qué proliferan? Porque necesitamos mayor cantidad de condrocitos. ¿Y por qué necesitamos mayor cantidad de condrocitos? Porque estos producen fosfatasa alcalina, y nosotros necesitamos mucha fosfatasa alcalina para que el calcio precipite, para que baje, ¿ok? Entonces, lo primero que pasa es la proliferación, y lo segundo que pasa es la hipertrofia. Aquí sería la zona de hipertrofia. Y al momento de decir de hipertrofia, no se asusten, es simplemente que aumentan de tamaño, ¿ok? Ya aumentan de tamaño. ¿Para qué? Pues precisamente para poder tener la capacidad de producir más fosfatasa alcalina. Después que ya ocurrió este proceso de hipertrofia, el calcio precipita, el calcio baja, y luego nos encontramos con una zona de calcificación del cartílago. Es esta zona aquí, ¿ok?
El calcio es hipermeable, quiere decir que no permite que el oxígeno llegue, y al momento de no permitir que el oxígeno llegue ahí al cartílago, el cartílago se muere, ¿ok? Y cuando muere, el cartílago ya es reemplazado por hueso, ¿ok? Y el hueso, también llamado como trabéculas en este preparado, se ve acidófilo y el cartílago basófilo. Aquí podemos ver basófilo azul, acidófilo rojo. Toda esta parte roja es hueso ya, ¿ok? Y bueno, ahí tenemos algún osteoclasto por ahí, etcétera. Perdón. Bueno, son los pasos claves que debemos de entender eh, en la, en la osificación indirecta o endocondral. Viéndolo más simple, en una representación, tenemos también el cartílago en reposo. El cartílago en reposo no se convierte en hueso. ¿Por qué no se convierte en hueso? Porque este cartílago en reposo nos va a ayudar en el momento de ir creciendo nosotros. En la longitud de los huesos, para ser más altos nos va a ayudar. Precisamente este cartílago se controla mediante hormonas. La hormona del crecimiento, en fin, otras hormonas, y se va a ir controlando para darnos nuestra altura. Por ejemplo, para los que les gusta el fútbol, Messi, no sé si sabían que tenía un problema hormonal, y cuando tenía 9 años no tenía la altura para un niño de 9 años. Era más chaparrito, pero era muy bueno jugando fútbol. Entonces, algún por ahí entrenador, no sé, se dio cuenta. En fin, si conocen un poco la historia de Messi, o no la conocen, búsquenla. Es muy interesante. El punto es que le dieron inyecciones de hormonas del crecimiento para que creciera precisamente, y esas hormonas actuaron en este cartílago. Le dieron inyecciones de esas hormonas hasta los 18 años. Y es decir, sin esas hormonas, sin esas inyecciones, pues no pudiera ser Messi el que todos conocen y que llaman Dios. En fin, ya teniendo en cuenta el cartílago de reposo, el cartílago que está abajo es el de proliferación. Siempre lo vamos a encontrar en discos axiales, isogénicos axiales. Discos isogénicos axiales. Ok. Después tenemos la hipertrofia, que es el aumento de tamaño de los condrocitos. Después la zona calcificada, que sería esta, del cartílago calcificado. Y ya nos dividimos en trabéculas. La trabécula directriz, así se le llama a esta parte, que está en azul, es esta, la trabécula directriz. La trabécula mixta primaria y la trabécula mixta secundaria. Son estas. ¿Por qué mixta? Porque tiene aún la parte acidófila y eosinófila. Aquí lo podemos ver en azul y rojo. Ya sabemos que el rojo es el hueso y el azul aún es cartílago. Y la parte trabécula terciaria, que es la que está mero abajo, es solamente donde ya hay hueso. Para que esto se les vuelva más fácil, les hice este pequeño esquema. La directriz únicamente azul, cartílago. La primaria es mixta, la secundaria también es mixta, y la terciaria ya únicamente es hueso. Y bueno, básicamente eso sería todo de las células del tejido óseo y de la osificación.